Hicimos la audiencia, lo que tenemos acá al doctor Miranda, que hace poquitas horas ha presentado una denuncia contra funcionarios que ya nosotros habíamos dicho acá que en la penitenciaría local este, prácticamente era un aguantadero de narco. Y bueno, todo se hizo, allanamiento y esto y lo otro, pero parece que poco nadie tomó en cuenta de que eso hay que investigarlo profundamente y los que hayan estado en esas artimañas que paguen, por lo menos que dejen de estar en ese lugar, porque si está contaminada la cárcel, imagínate, ahí se potencia mucho más el delito, porque los que caen ahí caen por delito, no caen porque son unos ángeles, siempre caen por delito, lamentablemente. Pero bueno, le vamos a saludar. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Y gracias por venir. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Aquí estamos, siempre siguiendo las informaciones y tratando de que todo aquello que está tan oscuro a alguien le eche luz. Ojalá pudiera aclararse cuestiones que tienen que ver más que nada con el bienestar social, con la Claro, seguridad colectiva de la comunidad. Y de eso se trata precisamente el hecho de asumir responsabilidades ante la posibilidad de denunciar actos de corrupción, eh, actividades en instituciones que son fundamentales para la seguridad pública, que contradicen la ley, la norma, porque evidentemente cuando ocurren hechos graves en una institución, particularmente como la penitenciaría de la provincia, y esos hechos se continúan en el tiempo, y no solo que se continúan, sino se agravan, se profundizan, quiere decir que se potencian. la política institucional está fallando, no desde quienes la ejecutan, sino desde quienes la disponen. Claro, Por eso es que un grupo importante de penitenciarios, patrocinados por mí, hicieron una denuncia contra el gobernador de la provincia y el grupo de asesores del gobernador, contra el ministro de Seguridad de la provincia y su equipo de asesores, contra el director general del servicio penitenciario y su asesor, y contra los funcionarios que integraron una junta de calificaciones que hizo una propuesta de ascenso al gobierno para que se promoviera a distintos grados de la escala jerárquica penitenciaria a personal que integra esta institución. Lo que, lo que hay que aclarar previamente es que no es el hecho del ascenso en sí mismo lo que se cuestiona acá, porque ese es un acto administrativo que en determinadas circunstancias puede ser que se conceda o no erróneamente. Cuando se aplica mal la ley porque se interpretó erróneamente o por lo que fuere, tiene el empleado el recurso administrativo correspondiente ante las autoridades que deben resolver la situación. claro, claro. Pero en este caso no es, esto excede ampliamente el tema administrativo o el tema del acto administrativo del ascenso. Porque desde hace décadas los ascensos en el servicio penitenciario se vienen otorgando por una política de Estado, de gobierno, que tiende a beneficiar al más corrupto, al más servil, al más obsecuente, al más funcional con la política de Estado, y a castigar a aquel que tiene vocación de servicio, es profesional, idóneo, transparente, honesto. Es decir, que se ha invertido la escala de valores para determinar quiénes van a ocupar cargos de conducción en el servicio penitenciario. Es gravísimo eso. Y esta es la gravedad, por eso es que se radica esta denuncia, porque principalmente el personal que firma este escrito, la intención que tiene es de reivindicar para ellos y para la sociedad la dignidad institucional, primero. Segundo, garantizar que la misión natural que tiene el servicio penitenciario como institución pública e integrante del grupo de Fuerzas Armadas y de Seguridad realmente se cumpla, es decir, la resociabilización de los internos, las políticas carcelarias que no solo protegen a los internos, sino también a los mismos empleados. ¿Y eso cómo se consigue?
a través de una carrera penitenciaria que garantice la máxima idoneidad, el máximo profesionalismo y un resultado eficiente para la política de Estado. Bueno, precisamente con todo este orden, jerarquía y responsabilidad funcional, atenta la decisión del gobernador de la provincia, porque evidentemente su intención es destruir los cimientos sobre los que se asienta la operatividad de esta institución. Es decir, corromperla, ¿no?, degradarla y hacer que el personal, o sea, que exista entre el personal una anarquía absoluta. Sí, total, evidentemente. Entonces, y particularmente el último decreto que se emitió este año otorgando ascensos es absolutamente ilegal, se emite en un marco de completa violación a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial y a las leyes que regulan el accionar penitenciario, porque, en primer lugar, la ley que se aplica, que es la última ley que se aprobó, ley orgánica para el personal penitenciario, que es la 1074 del 2022, esa ley no puede hacerse operativa porque no está reglamentada, no tiene un solo reglamento y específicamente Claro, para la materia. el reglamento, por ejemplo, de promociones penitenciarias. Claro. Ese reglamento, al igual que el reglamento de la actividad de la Junta de Calificaciones Penitenciarias, se tiene que corresponder con otro reglamento que es el de calificación de la actividad penitenciaria. Anualmente los empleados deben ser calificados por el superior a través de una planilla donde se especifican todos los ítems o los valores que deben tenerse en cuenta para determinar si un efectivo es o no apto para ascender. Para que todo esto se realice dentro del marco legal, primero, la Junta debe estar integrada conforme a ley. Esto no pasó en la última Junta de Calificaciones. Hubo juntadero nada más. Segundo, esa Junta tiene que desarrollar una actividad reglada, es decir, quiénes la integran, cuál es la función de la Junta, qué antecedentes se deben valorar, qué elementos se deben tener presentes para determinar, como digo, la mayor aptitud de un efectivo. Eso tampoco lo tiene, no hay reglamento. Y lo más importante en este caso es que el jefe del servicio penitenciario no está facultado a modificar la ley orgánica penitenciaria para conformar una junta conforme a él le parece que debe ser. Entonces esa junta, ilegalmente conformada y convocada, emite una propuesta de ascenso. Claro, y mete lo que le parece. Y dice que ha valorado los antecedentes de todos los efectivos. Es imposible que pueda hacerlo, porque no tiene reglamento. Claro. Primero, no tiene el sustento, ¿no?, legal que le permita realizar esa actividad, garantizándole a cada efectivo de que se va a respetar el mérito, la antigüedad, la vocación de servicio, la responsabilidad en el trabajo y todas esas cosas. Entonces, la propuesta que hace es de acuerdo a cómo a cada uno le pareció y siguiendo directivas del jefe del servicio y del gobierno. ¿Por qué digo esto? Ahí en esa propuesta se incorporaron efectivos que ascendieron de manera extraordinaria, cuando el decreto de ascenso dice que la penitenciaría provincial tramita ascensos ordinarios, no extraordinarios. Ah, ¿no? No. Entonces, estos ascensos extraordinarios, la ley prevé que se otorgan en casos de máxima excepción. No cualquier efectivo ni cualquier situación puede dar origen a un ascenso extraordinario. En caso de muerte por acto de servicio. Claro, es decir, Pérdida de la aptitud física por un acto de servicio, la imposibilidad de continuar trabajando. Bueno, en esos casos se prevé el ascenso extraordinario a 1 grado y, salvo raras situaciones, a 2 grados. claro. Pero en este caso, a gente que estaba
a un efectivo que estaba en proceso judicial, llamado a indagatoria y con denuncias en su contra, lo ascendieron extraordinariamente, le dieron 2 grados. Generoso, A muchachos. otros efectivos que llevaban uno más, que llevaba 5 años sin trabajar en disponibilidad, le dieron 3 grados. A otro efectivo, que es uno de los que está detenido por la causa del narcotráfico, le dieron 2 grados. Es decir, esto muestra que lo que premia la política de gobierno realmente es la corrupción, Claro, claro, ahí no. es la inmoralidad, Ahí no hay mérito. claro, y la falta de compromiso con la institución penitenciaria. Ojo, no digo en todos los casos. No, sí, seguro. Hay casos excepciones. que efectivos, por supuesto, se merecen el ascenso y se les otorgó justificadamente. Pero en muchísimos casos no fue así. ¿Y qué es lo que provoca esto dentro de la institución? Que aquellos que cumplen con el servicio penitenciario, aquellos que le dedican cada día de su vida al cumplimiento eficiente del servicio, sean relegados. Y no solo eso, ante el primer acto operativo de la institución en que probablemente incurran en algún tipo de falta, eso ya les provocó seguramente la inhabilitación para el ascenso por los días de arresto que les colocan. Entonces, esos efectivos son los perseguidos y relegados. Y los que tienen malos antecedentes son los premiados. Claro, es decir, hay una vivada pero terrible con aquella gente que se presta seguramente Claro. a otras cosas y bueno, son premiados por prestarse. Claro, pero es que lo grave de esto es que es una política de Estado. Claro, por supuesto. O sea, no podría pasar esto en el servicio penitenciario. Por ejemplo, no podría haber un narcotráfico en una unidad operando con teléfono y con todos los elementos que él necesita, ¿no? Si los mecanismos de control en el Existieron como servicio tal. se cumplieran conforme está reglamentado y previsto en las normas penitenciarias. Si la autoridad que conduce el servicio con el grupo que integra la cúpula penitenciaria cumplieran con la función que le exige la norma, la ley, eso no podría pasar de ninguna manera. Ahora, no solo que ha pasado ahora, viene pasando desde hace mucho tiempo atrás. Ya antes se encontró a otro narco operando desde una celda con teléfonos. Salió en todos los medios. Ese mismo narco después, por obra del entonces interventor del servicio penitenciario, se fugó. Porque el interventor le procuró toda la ayuda para que se fugara, que era Papaño. Esto también fue una causa que Claro. tomó Estado Público, se denunció públicamente, nadie lo investigó a eso, ¿no? Fíjense, ese mismo narco hizo un informe interno en el servicio penitenciario acusando al personal de malversación de fondos y de sustracción de elementos de la carpintería de la institución. Ese mismo narco. Se hizo una investigación interna que la hizo un comisario retirado de la policía dentro del servicio y el escribiente que les tomaba la declaración a los empleados penitenciarios era un interno, un preso por narcotráfico. Oh, salieron todos hechos unos años. Ahora ¿no? entonces, ¿cómo puede pasar eso? No. Y había otro interventor en ese momento que permitió esto, que fue el doctor Escarzo. Entonces todo es generado desde el Estado. Hay una connivencia entre los funcionarios del servicio del Ministerio de Seguridad para hacer lo que el gobernador dispone respecto de esto, y eso constituye, y lo hemos dicho en la denuncia, que lo analicen, probablemente la figura de la asociación ilícita. Claro. Porque Han dado ellos los han extremos. acordado una actividad delictiva, ¿no?, para instalar una política absolutamente contraria a la seguridad que debe brindar el servicio penitenciario. Sí, hay algo que llama la atención, no solamente aquí en San Luis, casi todo el país. Es un problema serio, dijo el brasilero. La cárcel, dentro de una comunidad, dentro de los estamentos de gobierno y todo, fue fundada para, obviamente, apresar a toda aquella persona que cometió delito
pero que cuál es la obligación es tratar de devolverlo, insertarlo en la sociedad. Y yo hasta acá nunca he visto que haya leído un decreto de decir, mira, por buena conducta se van, gente que después en la calle prosperó, avanzó, sirvió. No hay ni uno, todos son residentes. Bueno, ahora, ¿cuándo se cumple con esa finalidad? Cuando se garantiza que quienes ocupen los cargos importantes dentro del servicio penitenciario sean los más profesionales, los más idóneos, los más Claro. transparentes, los más honestos, los que tengan una vocación de servicio realmente comprobada. Ahora, cuando no ocurre eso y la política de gobierno degrada ese orden funcional, ocurre lo que está pasando hoy en el servicio. Sí, yo creo que se ha tornado más peligroso la cárcel que sus propios integrantes andando en libertad. Mire, como experiencia personal, yo ejerzo en Derecho Penal, Derecho Administrativo y Constitucional. He defendido muchos internos del servicio. En una oportunidad que fui a ver uno de ellos, lo noté que estaba exaltado y bastante, un poco descontrolado. Entonces le pregunté qué le pasaba. Y él me dijo, doctor, acá se consigue más fácil que afuera. Pero por favor, no diga nada, porque acá adentro Sí, la ley de la sed. Exacto. Entonces, ahora digo, un interno me dice que lo consiguen más fácil adentro que afuera. ¿Qué implica eso? Hay inclusive denuncias en el Poder Judicial, que ese es otro tema. Ahora, ¿por qué también ocurre todo esto dentro de un servicio penitenciario? Porque las denuncias que hay contra los funcionarios que no cumplen con sus deberes, que en lugar de contribuir con el cumplimiento de la misión de la institución, se dedican a perseguir el personal que trabaja y que está comprometido con el servicio, ninguna denuncia prospera. Son protegidos y tienen una protección absoluta en el Poder Judicial. Entonces gozan de impunidad por la inacción de algunos jueces y de algunos fiscales. Claro, Esto también hay que decirlo. ¿Por qué? Fíjense, hay una causa en la que fue denunciado un personal jerárquico, ¿no?, de la policía. El efectivo que lo denunció sufrió maltrato, abuso de autoridad, hostigamiento. Estuvo con tratamiento psiquiátrico. Estuvo faltando mucho tiempo hasta que se recuperó. Lo denunció. ¿Cómo concluyó? Él se conoció en ese proceso que no había obrado bien con el subalterno. Lo reconoció. ¿Qué hizo el juez? Le aplicó una multa porque dice que era una simple contravención. O sea que le aplicó una multa y él siguió siendo un empleado que sigue probablemente hostigando al personal subalterno porque sabe que nadie le va a pedir que rinda cuentas. Claro. Pero lo grave es que a ese efectivo que lo denunció, hoy le hacen sumario administrativo por haberlo denunciado. Entonces, pero es ¿por qué esto? ¿Por qué ocurre? Perverso. Para leccionar a aquellos que quieren denunciar a los superiores. Claro, es bajar línea. ¿Me entiende? Ese caso, por ejemplo, del penitenciario que denunció al superior, también por maltrato, abuso de autoridad, incumplimiento, lo llamaron a indagatoria, el jefe de la unidad 2 del servicio penitenciario. Después de 3 años de proceso que lo quisieron proteger durante todo el curso del proceso, conseguimos que lo llamen a indagatoria. Lo llamaron a indagatoria. Todavía no conseguimos que resuelvan la situación procesal, pero lo ascendieron, le dieron 2 grados. Viola, Silva. Entonces, está muy claro que esto responde a una política de Estado. Claro, no, obviamente, está pasando por ahí. Y por eso estos efectivos han denunciado penalmente al gobernador y al ministro. Fíjense que hoy se le quiere dar a esta situación un tinte o un trasfondo político. Porque justo ahora aparece el personal denunciando. No. Hace 2 meses atrás, o un poco más, para evitar precisamente que se malinterpretaran las situaciones y actuar por la vía que corresponde y de manera transparente,
le pedimos una audiencia al ministro de Seguridad. Esto que estoy hablando acá, se lo dijimos personalmente al ministro. Señor ministro, esto es todo ilegal. Ese decreto es nulo, de nulidad absoluta. Lo que actuó el jefe del servicio, la Junta y la autoridad que emite el decreto es ilícito, ilegal. Esto da origen a una denuncia penal y a un pedido de nulidad absoluta del decreto. Pero queremos ver si a través de su persona podemos resolverlo de manera tal que se les reconozcan los derechos a aquellos que fueron excluidos y se solucione esto administrativamente como corresponde. Se comprometió en que lo iba a hacer. Nada. Como no lo hizo, presentaron todos los efectivos un reclamo administrativo que todavía no se resolvió nunca, hace 3 meses atrás. Pedimos una segunda reunión. Y en esa reunión, estando el asesor del servicio penitenciario presente al lado del ministro, personalmente le expliqué al ministro en qué consistía la ilegalidad de todo el accionar del procedimiento administrativo e institucional, y le expliqué también de que ese decreto era nulo y nosotros podíamos accionar legalmente. El ministro le preguntó al asesor del servicio si era tan así, de que todo era ilegal, y el asesor le dijo: sí, ministro, es así. Y ni aún con esa confirmación, el ministro hizo lo que tenía que haber hecho. Por eso es que se vieron obligados a efectuar la denuncia. Qué bárbaro, ¿no? Increíble. Y sí, es inútil, está un murallón de corrupción que tapa todo ahí, que no deja que penetre de afuera hacia adentro a alguien que ponga una luz en todo esto, porque evidentemente allí no llegan personas, lamentablemente, por buena conducta, justamente porque han cometido ilícitos, muerte, cuánta cosa, y hay que tratar de tener políticas que se ajusten para ver si se lo puede reintegrar o no a la sociedad. Claro. Porque esa es la misión carcelera, ¿no? Por supuesto. No es simplemente un corral. Claro, pero un corral puede poner un animal. Claro, pero lo principal es, antes que eso, ordenar el tema de la política institucional. Es ¿no? que tiene que tener política institucional. Porque si no, si no hay una voluntad política del Estado, no se hace nunca, de organizar como corresponde cada institución, de garantizarle a la comunidad el servicio que esa institución debe brindar, de garantizarle a la comunidad el mayor profesionalismo e idoneidad de los funcionarios que deben cumplir funciones públicas y que afectan a la seguridad pública, todo el Estado de Derecho se resiente. No hay Estado de Derecho en la provincia. No se respetan los derechos fundamentales de nadie. ¿Por qué? Porque si se destruye una institución que va a servir para resociabilizar a los internos y devolverlos a la comunidad para que se hagan sus vidas a partir de conceptos morales, éticos, que les permitan ser buenas personas, entonces, ¿qué ciudadano tiene garantizado su bienestar, su seguridad, nada. su derecho en Claro, la comunidad? o sea, es un problema grave, pero esto se repite en todas las áreas del Estado, porque acá todos los días hablamos de lo mismo. O sea, no hay profesionales en el lugar que corresponde, o sea, en los cargos públicos no hay personas idóneas. Tendría que trabajarse, bueno, como decía usted, o sea, como por concurso, por antecedentes, por el buen desempeño de la función, tenerse en cuenta eso. O sea, que en estos cargos exista esta calificación, esta junta de calificación, que no funciona. Exacto. Antes había lo que se llamaba carrera sanitaria para que esto sucediera en el ámbito de la salud, no existe más. Exacto. La junta de clasificación docente, que tendría que cumplir esta misma función La en la docente. docencia, no sirve más. Y ahora usted me cuenta, yo no sabía, me entero de esto, que en el área de la seguridad pública pasa exactamente lo mismo, y peor todavía en el ámbito de la penitenciaría. Es muy grave. Bueno, ahora hay que preguntarse, todos debiéramos preguntarnos, ¿que esto es un descuido del gobernador, de sus funcionarios, de no revisar las políticas públicas? No, Esto es un Es descuido. que ya en tantas áreas va a un ser des- descuido. Claro, es un descuido de que haya elegido equivocadamente al funcionario que debe manejar determinadas áreas si no tiene el conocimiento
profesional específico respecto de Lo esa que área. pasa es que No. especulan con otra cosa, es decir, esa gente que no nos sirve a nosotros como sociedad, pero sirve a otros intereses, inconfesables seguramente. Y entonces Es que, tiene que Es muy poner, evidente. claro, por ahí poner viene a la alguien mano, que- o sea, que a la pase persona de que largo. debe algo, que no está haciendo las cosas bien, la podés manejar. Fíjense, En cambio, a la persona que no le debe nada a nadie, no le podés no la podés manejar. miren, hay un hecho que grafica o pone al descubierto esto que está pasando de la degradación institucional generalizada en la provincia. Cuando se produce el allanamiento en el servicio penitenciario, ¿quién lo realiza? La policía aeroportuaria. ¿Por qué la policía aeroportuaria viene a realizar un allanamiento en el servicio penitenciario si tenemos la policía federal local y tenemos la policía de la provincia local? Hay que preguntarse eso. sí, hay una convivencia. Ahí, bueno, el tema ¿cuál es? ¿Cómo garantizaban ellos el resultado del operativo si lo hacían ellos? Claro. Y esto Claro. es por demás evidente. ¿Me entienden? Entonces, y esto que la investigación ojalá prospere y continúe. Porque si continúa, las derivaciones que va a haber, tanto a nivel nacional como provincial, que debiera haber, implicarían a muchísimos empleados. Sí, seguro. Están todos metidos, de alguna Entonces, manera. Son claro. partícipes necesarios todos. Entonces, retomando el tema de los empleados que formularon la denuncia, el único interés que ellos tienen, más allá del grado que les corresponde, que es un Claro, derecho o fundamental sea, que sí, tienen, obvio. es que los traten dignamente, que les dejen cumplir con la función penitenciaria dignamente y con una vocación y profesionalidad para la cual que ellos mismos han demostrado. Claro, Claro, se me prepararon. imagino, disculpen, la situación que debe estar pasando esta gente, la que cumple con el trabajo como corresponde, porque hay algo que en los trabajos que se denomina mobbing, que es el acoso Exacto, laboral. el acoso laboral. Y justamente el acoso laboral lo sufren las personas que cumplen una buena función cuando el ámbito está corrupto, entonces a los corruptos el que hace bien el trabajo les molesta. Entonces, volvemos a la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es que una política pública, ¿no? Pública, que debe alcanzar a todas las instituciones y que debe garantizar el funcionamiento de Claro. cada institución de acuerdo a su misión natural, ¿cómo es que esa política pública permite que se invierta la escala de valores Claro, dentro de cada institución para que el corrupto mande y el honesto, el ese que tiene atacado. vocación, ¿se me entiende? Esto no es una Sí, casualidad. sí, no, sí. no, no. No, Sí. no. Por eso es que hacen ellos la denuncia. Claro, se entiende, porque ellos son los que resultan atacados, o sea, no están perjudicados porque no Bueno, los ascienden, pero fíjese- son perjudicados porque bueno, están recibiendo ataques Pero aparte. fíjese, hace poco otra empleada penitenciaria denuncia el acoso laboral, el Sí. maltrato laboral, pero basado en qué? En que la superior de ella le ponía personal subalterno de menos jerarquía de ella para que la mandara a ella. Y cuando ella dijo que no, Claro. le hizo un informe, la trató de inútil en un informe por escrito Qué feo. y le pidió al superior que la tengan en cuenta para los ascensos. ¿Para qué? Para que no le den el ascenso. Claro, para que Claro. no le Ahora, esa empleada Sí. tuvo que ir a un psiquiatra, tuvo con tratamiento psiquiátrico hasta que pudo volver a trabajar de nuevo, ¿no? Sí, Esa chica hace la denuncia administrativa y judicial. En la parte administrativa, ¿qué dijo el director del servicio? Si bien es cierto, la maltrataron, si bien es cierto, la difamaron, si bien es cierto, pero bueno, le voy a colocar un día de apercibimiento. sí. Entonces fue al Poder Judicial, hace la denuncia. ¿Y qué dice el fiscal que entiende en el expediente? Que es una cuestión administrativa y que debiera resolverse por esa vía. En el ámbito administrativo. Es decir, gozan de absoluta impunidad Sí, los sí. funcionarios No, jerárquicos. qué horror, qué horror. Esto es lo que está pasando. Es una Sí. maquinaria aceitadita para hacer Es macana. perverso el sistema. Daniel, discúlpeme. Daniel, nos quedan 10 minutos. No sé si pasamos por alto la publicidad porque está interesantísimo Sí, sí. esto. Dejamos y continuamos con el doctor Miranda que los ha venido a visitar y bueno, y a
a desayunar estas noticias o malas noticias, porque de noticias no tiene nada. Esto es más bien... Tampoco es una sorpresa. No es sorpresa, pero la verdad que uno Es preocupante. Pero- que como que va sumando a un panorama bastante oscuro Bueno. que tenemos de lo general, ¿no? Fíjense, este grupo de penitenciarios que se animó, ¿no?, a defender sus derechos y a denunciar la política de corrupción que el Estado impone en esa institución, todavía no ha recibido el respaldo ni el acompañamiento de ninguna de las instituciones que supuestamente defienden los derechos de la mujer, los derechos humanos, los derechos No. empleados. No. Por ejemplo, Eso está hecho más bien hay para... una oposición política en San Luis que supuestamente cuestiona y critica las acciones del gobernador. Nadie tampoco se ha solidarizado con ellos ni los acompaña. Claro. Entonces, esto da una muestra de por qué estamos como comunidad seguro. en la Claro. provincia. Yo ayer decía, inclusive, algunos que están enojados, bueno, que se está gastando la plata, le ha pagado a los del plan y todo esto. Recién hoy se animan a decir determinadas cosas y tuvieron 30 años. Sí, no pudieron hacer algo, no pudieron concurrir a la justicia, denunciar tal causa, aquello otro. No, simplemente encontrar un periodista y decirle, no, es un perverso, ahora un psicópata, no sé. Claro. No, con eso no Pero- ganamos nada. El hecho es ir y demostrar, mire señor, usted no puede seguir con esta gente ahí porque mire lo que está ocasionando. Esta es la verdadera oposición, Claro, que no, le y- demuestre los hechos. Daniela. Y Daniela. aparte que es un legislador nacional el que lo dice, y lo dice ahora. ¿Por qué no hizo algo siendo legislador que tenía las herramientas en la mano? Mire, si de verdad claro. consideraba eso. Dentro de las corrientes del derecho, hay una que tiene una gravitación muy importante en materia de protección de derechos colectivos de la Claro. comunidad, que es la prevención. Exactamente. Ahora, esa prevención da lugar a una serie de medidas que tienden a proteger a la comunidad, a las instituciones y contra las políticas de Estado que lo van a afectar, ya sea en materia de salud, de seguridad, de Claro que educación, sí. de lo que fuere. Claro. Esta política del gobierno no solo afecta, por ejemplo, a la institución penitenciaria. Esta política que está desarrollando está afectando a toda la comunidad. Claro, porque Ahora, pues se podrían haber hecho presentaciones judiciales, por supuesto. Sí. hasta denuncias. ¿no? Tienen el sartén por el mango, decía mi abuela, y no lo han Bueno, hecho. Bueno, Y ahora vienen a por eso digo, a ponerlo en evidencia. estamos como estamos, porque de algún modo aquellos que tenían la responsabilidad política, funcional, institucional, están retrocediendo. Y Sí. quienes imponen la degradación a nivel colectivo y social, avanzan. Exactamente. Entonces, esto es lo que se tiene que terminar. Esta denuncia del personal penitenciario tiene como finalidad restablecer los derechos fundamentales de todo el personal penitenciario, pero principalmente es recobrar la dignidad institucional frente a la responsabilidad social que tienen. No, esta gente no ha entendido que dejar así que estén las cosas como están y que avancen, corre un peligro la propia provincia. Todos corremos peligro que un día de esto tengamos un cartel narco acá y ya se Sí, complica. sí. Miren, si es para hablar del tema específico del narcotráfico, hace rato que la provincia dejó de ser un lugar de paso en la venta de estupefacientes. En este momento la provincia es una de las principales en la que se consume un grueso de una línea de narcotráfico que atraviesa el centro del país. Y esto yo lo conozco porque tuve 27 años trabajando en la policía. Uno de los destinos que tuve fue toxicomanía, investigaciones, informaciones. Conozco gente de la calle, conozco actividad de la calle. Y esto está pasando porque es una política de Estado. Claro. ¿Cómo se justifica que en cada barrio hay 2 o 3 lugares donde se vende droga?
¿cómo se justifica de que hay lugares en que los mismos integrantes de la institución, de las Fuerzas Armadas de Seguridad, no solo que amparan esa actividad, sino que ellos comercian la droga? Es grave. Es gravísimo. Y si, por ejemplo, a alguna autoridad se le ocurriera investigar y me llamara, yo le voy a aportar todos los datos que necesita para que Investigue. se compruebe dónde y quiénes, ¿no? Ahora, si esto es de público conocimiento, porque los vecinos ya no quieren denunciarlo más. Porque, porque ya denunció un vecino, al otro día le cae la aprieta a la casa. Seguro. Entonces ya no lo quieren denunciar más. No, y es gente peligrosa. Porque Ahora, esa gente maneja pero si esto poder. es tan maneja evidente todo. públicamente, ¿cómo es que no se toman medidas? Entonces quiere decir, si esto confirma de que hay una política de Estado Sí, que favorece todo. dirigida expresamente a degradar colectiva y socialmente a los habitantes de la provincia. Sí, ojalá que... No, pero yo calculo que lleva mucho tiempo. Y la otra, hay que conformar un equipo y tener la gente moralmente capacitada para poder llevar adelante una institución como esa que ya está por todos lados haciendo agua, porque está corrupto en todas las expresiones. Claro, pero Arriba, abajo. para ¿no? eso se necesita una voluntad política y No, un compromiso político firme. Y es más, se necesita un acuerdo político de todas las fuerzas políticas, de todas Claro. las instituciones civiles y no civiles, porque es un problema que aqueja todo, no. Claro. La droga es Ahora, tremendo, mira lo que pasa en Rosario. Lo principal que se debe garantizar al ciudadano es la vigencia del sistema representativo republicano y federal de gobierno. Claro, La independencia de los órganos de poder. Claro. Debe garantizarse un gobierno, ¿no? Un gobierno que realmente se preocupe por la paz y el bienestar social. Porque cuando el gobierno no cumple esa función, el Sí. resto... Mi abuelo, que era un hachero de campo, una persona de bien, me sabía decir, mi hijo, cuando la cabeza anda mal, los pies van para cualquier lado. y sí, seguro. Esto es lo que ocurre políticamente. Sí. Cuando la cabeza anda mal, los pies van para cualquier lado. Ojalá que dentro de poco tiempo se consiga tener un elenco como corresponde y que no dejen pasar una y que se tome la política de la recuperación de ese individuo, pero en serio, porque salen peor. Algunos Sí. que no han probado droga nunca la vinieron a conocer Sí. ahí. Claro. Otros que nunca tuvieron la actitud de ir y asaltar con un cuchillo a mano armada. No lo hacían. Claro, es como una iniciación lo que les Claro, acontece ahí lo perfeccionan. Ahí hay un perfeccionamiento de la actividad delictiva. Claro, Ujú. eso no puede ocurrir. Por ejemplo, muchísimos internos tienen teléfonos. Sí, Claro, no tendría Ahora, eso. ¿cómo le llega un teléfono a un interno? sí, dificilísimo. Va, si hay control, ¿no? Hay No. casos de penitenciarios que han denunciado la venta de teléfonos dentro del servicio penitenciario. Y esa denuncia está. Claro. ¿Y qué pasó? No, No se investiga, no. no se va a investigar. Por Y eso no. digo, ven cómo están comprometidos los órganos de poder en esto. No hay independencia de los órganos de poder. No. ¿Entiende? Entonces, todos responden a una sola voluntad. Es decir, todos juegan con distintas camisetas, pero para el mismo director técnico. Claro, sí. Entonces, ¿me entiende? Es lo- sí, Entonces, sí. no, acá no. Es difícil poder distinguirlo en algo. Ojalá esto cambie, para bien de la sociedad. No, por supuesto. Y la otra que también... Claro, pero para que esto cambie, o sea, la responsabilidad ya es nuestra, de cada uno de nosotros, de cada ciudadano, porque si esto llegó a esta situación es porque lo hemos permitido. Miren, dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se Claro. merece. Sí, Oh, hace es rato. así. Y los pueblos que olvidan su historia Sí. están condenados Sí. a repetir sus tragedias. Sí, ya está. El pueblo ahora ya eligió. Bueno, ahora veamos. Claro. Ya le depositó toda la responsabilidad a aquel que dice que va a cambiar las cosas. Bueno, ahora esperemos. Pero ¿qué va a cambiar? Por eso, Porque- ahora esperemos, démosles la oportunidad que cambie las cosas, como dijo que las va a hacer. Claro. Probablemente lo haga, probablemente no, veamos. Ahora, si no lo hace,
¿qué vamos a hacer como pueblo? Claro, tenemos que salir a reclamarle, Y estamos porque o desguarnecidos. sea, el pueblo se cree que el que está ahí, el que eligió, una vez que lo eligió es un dios al que hay que rendirle reverencia, y es todo lo contrario, es un empleado nuestro, es el empleado del pueblo que tiene que funcionar a favor nuestro. Quien ha sido elegido gobernador o presidente o en cualquier función cualquier Sí, sí, pública, cualquier lo función. que hace es representar los intereses Claro. de aquellos que lo eligieron para que esos que están reclamando determinado servicio, ¿no?, lo obtengan. Para que la paz social reine, Claro. debe reconocerse a cada individuo sus derechos fundamentales. Pero cuando ese que llegó no cumple con el mandato para el cual fue elegido, Sí, sí. ocurre Claro. esto que está pasando. Y bueno, pero Sí. ahí estamos nosotros que tenemos que reclamar, porque en realidad es como si lo llevamos a algo más cotidiano, sería como una persona que tiene una casa grande y tiene que contratar o a un mayordomo o a una ama de llave. No puede permitir que esa persona que está a su servicio le maneje la casa al gusto de él. Ahora esto ha venido pasando desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Para el grado que ha llegado y un grado de desconfianza tan grande que la gente desconfía, obviamente, y no es porque sea desconfiada, es porque le han dado señales que tiene que ser desconfiado. Y lo que tenemos que plantearlo es seriamente, son 40 años de democracia, de un Estado de Derecho, y evidentemente hay una democracia sin Estado de Derecho, y esto es peligroso. Yo en esto comparto con vos que no hay Estado de Derecho, pero diciendo con vos respecto de que esto es una democracia. Lo mismo iba a decir yo. ¿Sabe por qué? Porque en realidad no estamos viviendo democráticamente. No, pero evidentemente que no. Ellos por eso digo- utilizan Claro. el sistema que El le si- llaman democrático para hacerle creer al pueblo que ellos han elegido lo mejor No. y que ellos van a tener lo mejor porque lo eligieron. Y esto no ocurre. No, Es más, por casualidad. en una democracia cada órgano de poder cumple su misión natural. Acá la cumple No. el No. Poder Judicial, el Poder No. Legislativo. Yo, Otro de los grandes problemas que Yo le tenemos digo nosotros es la justicia. acomodocracia, no es democracia, es acomodocracia, porque el poder pone lo que quiere. Miren, yo creo que esto es un absolutismo total. Sí. Es decir, una tiranía. Ujú. Hay una voluntad que se impone por encima de todo. Sí. Sí, acaba Esto viene preso pasando que yo hace quiero, muchísimos años. Va en cana el que a mí se me antoja. Claro, por Exacto. eso, o sea, Es una se cosa privilegian loca. a los amigos del poder Exacto. y se pisotean al resto de la gente, sin importar si es buena, mala, si sirve o no sirve. Por eso es que se nivela por lo bajo, ¿no? En el fango, en la Claro, mediocridad, sí. todos quedan ahí nivelados. Las instituciones, todo. Claro. ¿Por qué? Porque hay una voluntad superior que es eso lo que pretende. Claro, el sometimiento de todos los organismos y Entonces, se practique gobiernos que no tienen sentido de ser si no son democráticos. en realidad, yo creo que lo que urge en este caso es revisar la situación del servicio penitenciario y la situación de la policía de la provincia de San Luis. Porque son las dos instituciones de mayor relevancia en materia de seguridad pública. Sí, yo a eso le agregaría otro Estado ahí, otra que no está cumpliendo el rol que debe cumplir, que es la justicia. Bueno, Porque con la policía Bueno. llega y parece que la policía le dice, che, bajá la Claro, pero preventiva. Bueno, ahí pasa la pero- justicia que no claro. es independiente del Pero- poder político. Pero fíjense, teniendo una policía organizada, ¿no? Con un jefe de policía idóneo, capaz, profesional, con una cúpula policial idónea, capaz, profesional, comprometida con el servicio, ¿no? Con una política de acción clara y que abarque todas las necesidades sociales. Lo mismo con un servicio penitenciario, orgánicamente estructurado como corresponde. Las fallas de los jueces y de los demás funcionarios quedan en evidencia. ¿Por qué? Sí. Porque esa política institucional de la policía y esa política institucional del servicio van a exigirle a los jueces que cumplan con los deberes que tienen. No lo cumplieron, ¿qué van a hacer? Le van a decir al gobernador, señor gobernador, esto no va a funcionar porque nosotros hacemos lo que nos toca, pero el Poder Judicial no lo hace. ¿Ven por qué es importante que estas instituciones funcionen como corresponde? Ojalá que logremos el cometido, porque este es un problema que ya supera todo y que todos tienen que tener un compromiso. Es lo que yo decía el otro día. A ver, si queremos
salir de la que estamos, mi voto debe servir y el voto del otro me debe de servir. Es decir, conjugar acciones como si fuera el verbo para decir, che, terminemos con esto. Bueno, ahora, dentro de poco, se va a ver si el voto que se emitió y que eligió a las próximas autoridades sirve. Sí. Hay que verlo. Vamos a Ahora ver. sí, son la hora, las 10 y ya está la de la radio, Bueno, la bien. publicidad de la radio. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos el hecho que haya venido y nos cuente esto y ya lo vamos a seguir potenciando y lo vamos a comprometer porque creo que la gente después de mucho tiempo decidió votar otra cosa. Yo diría que votó a alguien que ya estuvo, pero no importa. Es mirar el accionar porque si a corto plazo no hace las cosas y hay que decir, muchacho, por la puerta que entró se va, porque ya no se puede soportar 4 años a este, 4 años al otro, 10 años a este y estar en la misma, porque si uno analiza la democracia como la miró Alfonsín, la miraron otros pensadores, cumplía otro rol y hoy el rol democrático no se cumple para nada. Claro. Es decir, es todo acomodo, viveza, picardía, que no te doy coro, que no te pará, hermano. ¿Cómo no vas a dar coro si te paga el pueblo para que vas ahí y controles? Ahora debemos aprender de nuestras experiencias, Ah, no, por porque si supuesto. no estamos viviendo en vano. No, sí. Es decir, hay que comprometerse mucho más, con poquito, cada uno en su medida, pero para que esta gente se sienta que está controlada, que sabe que la gente le va a salir al encuentro y le va a pedir, che, que se vayan todos, alguna vez lo pidieron. Sí. ¿Y qué están esperando ahora? Otra cosa, espero que no, porque el día que se calentó este pueblo y salió a la calle va a ser incontrolable. Y eso es lo Ojo. que hay que tratar de evitar. Y hay que evitarlo, pero ¿qué hacemos aquellos que queremos evitar todo eso y seguimos con la paciencia? Por eso depende de aquellas autoridades a quien el pueblo eligió. Sí, no, por supuesto. Ahora vamos a ver qué pasa. Claro. Esperemos. Esperemos. Y veamos el resultado. Sí. Bueno, doctor. Daniel, muchas gracias por invitarme No. y sabes que estoy a tu disposición. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ya Gracias, señor. a partir del año que viene vamos a implementar una manera de ir abriendo más los ojos en esto, porque también ha habido la falta de compromiso de la prensa, un ejemplo. Hemos estado por ahí quizás aplaudiendo el sexo del angelito y no diciéndole a los políticos lo que hay que decirle. Eso también es otra. Es muy gran importante. verdad. Sí. Bien. Doctor, que ande muy bien y muchísimas gracias, Gracias a vos, por su gentileza. Muchísimo gusto. Vámonos más. Porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.